Bien, estáis viendo todos la presentación, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno, pues como os comentaba antes, vamos a empezar a hablar sobre los planos de ingeniería. Ya hemos hablado mucho al respecto. Pero, bueno, pues existen dentro del ámbito de la ingeniería, existen múltiples sectores y cada uno tiene sus propias especificidades a la hora de representar sus planos. Puede haber planos de urbanismo y de transporte, de desarrollo urbano, de edificación, de transportes, de carreteras, de puentes. Puede haber planos industriales, planos aeroespaciales, de minería, relativos a la energía, al medio ambiente, al agua, etcétera, etcétera. Es decir, cada una de las ramas de la ingeniería pues tiene sus propias especificidades a la hora de realizar sus representaciones. Y muchas de ellas están normalizadas. Nosotros hemos ido estudiando unas normativas básicas sobre dibujo técnico, pero luego hay mucha más normativa que desarrolla cada uno de estos modos de representar específico de cada uno de los tipos de ingeniería. Algunos de ellos los iremos viendo, otros no, o veremos simplemente algunos ejemplos. ¿Por qué nosotros representamos cosas? Bueno, pues ya lo hemos comentado en alguna ocasión, que representamos cosas simplemente para comunicar fundamentalmente nuestras ideas. De hecho, no hay otra forma de comunicar las ideas más que a través del lenguaje, ya sea verbal o gráfico. Pero como nosotros necesitamos utilizar un lenguaje que sea concreto, preciso, pues solemos utilizar el lenguaje gráfico que nos da estas características. Para que al comunicar las ideas, pues no puedan ser interpretables. Es decir, si nosotros llegamos a definir, a describir una solución de un problema, lo que queremos es que cuando describimos esa solución, quien la tenga que ejecutar o llevar a cabo no la interprete, sino que realmente aplique la solución que nosotros estamos dando. Porque muchas veces puede tener incluso implicaciones legales, ¿no? Si nosotros diseñamos un puente y el puente se cae y mata a 50 personas, pues puede haber dos problemas, o que tenga fallos en el diseño y por tanto revisarán el proyecto, o que tenga fallos en la ejecución. Y claro, si tiene fallos en el proyecto es que lo habremos diseñado mal, o si tiene fallos en la ejecución es que se habrá construido de forma diferente a lo que diseñó el proyectista. Bien, por tanto, nos tenemos que expresar sí o sí de forma gráfica. La forma de resolver problemas de los ingenieros es mediante la realización de proyectos. Un proyecto no es nada más que un documento técnico que aporta las soluciones a un problema determinado. Y entonces se proyecta, es decir, se hace un trasvase a futuro de la solución que nosotros estamos pergeñando, estamos visualizando. Todos los proyectos de ingeniería tienen una vida determinada. Empiezan con la conceptualización de esa solución, haciendo estudios del medio, para conocer el medio con el que vamos a trabajar. Por lo general, también trabajamos con información gráfica y sobre todo
pues los que trabajamos en el medio natural, es decir, nosotros vamos a trabajar con cartografía climática, edáfica, de vegetación, distintos tipos de cartografía que pueden ser o no ser planos técnicos, muchas veces son simplemente informativos y entonces no tienen el carácter de técnico. Y a través de esa información gráfica, pues llegamos a conceptualizar, a conocer el estado actual del objeto con el que nosotros estamos trabajando. Y podemos pensar en alguna solución. Bueno, esa conceptualización del problema y esas soluciones básicas suelen realizarse con representaciones sencillas, muchas veces con croquis hechos a mano alzada, ¿no? El dibujo nos permite entrar en un proceso de autorreflexión, ¿no? Cuando nosotros cogemos un papel en blanco y pintamos un mono como una idea, pues sobre el propio dibujo nosotros vamos modificando esa conceptualización para irlo perfeccionando. Y esto es importante porque nos permite el ir pensando sobre esas soluciones. En un segundo paso, pues se hará un diseño básico de la ingeniería de esa solución. Es decir, bueno, pues no sé, si vamos a hacer la restauración ecológica de una zona, pues con esa información básica que nosotros tenemos, pues determinaremos zonas ecológicamente homogéneas, ¿no? Para hacer un tratamiento similar dentro de ellas, pues diferenciaremos aquellas zonas que pueden ser más húmedas porque están cerca de los ríos, o aquellas zonas que están a media ladera, o aquellas zonas que están a umbría y que pueden conservar mayor grado de humedad edáfica a lo largo del verano, etcétera, etcétera, diferenciando distintos elementos para poder generar o diseñar distintos hábitats que puedan estar dentro de esas zonas. Bueno, esto sería generar una estructura de ese territorio. Después, una vez que nosotros tenemos estructurado estas ideas, pues entraremos ya en la ingeniería del detalle, es decir, qué elementos me van a constituir el hábitat de esos bosques de galería. ¿Qué especies tengo que plantar? Especies vegetales para generar esos hábitats. Tendré que establecer hábitats que sean de refugio, hábitats que sean de alimentación, o, bueno, zonas que sean de refugio, zonas que sean de alimentación para determinadas especies. Luego ya estoy resolviendo los detalles de ese problema. Estoy ya en el último nivel de diseño. Hasta aquí solamente estamos en el nivel de diseño. Pero como veis, el proyecto en su concepción pues se empieza desde lo más general, comprendiendo cómo es el territorio, a lo más específico, detallando cuál es el pajarito o cuáles son los invertebrados que a nosotros nos interesa que habiten en una zona determinada. ¿Vale? Bueno, todo esto se escribe en un libro o en un montón de libros, que lleva mucho texto y que lleva muchos gráficos. Y lleva muchos números. Porque al final el proyecto no solamente tiene que describir lo que queremos hacer, sino que además tiene que justificarlo. ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? Por si se cae el puente y mata a 50. Y entonces todo tiene que ir perfectamente justificado.
sobre todo para eso, para no dar con nuestros huesos en la cárcel. Y además tenemos que valorarlo económicamente, porque el proyecto requerirá de una inversión y esa inversión, pues los entes promotores tendrán que conocer cuánto es, cuánto se tienen que gastar para ejecutar ese proyecto. Pero además, como nosotros somos los diseñadores, tenemos que obligar al constructor, que es el que va a ejecutar el proyecto, a que lo haga conforme a lo que nosotros estamos describiendo. Y por tanto tendremos que redactar una serie de pliegos de condiciones que obliguen a todas las partes que intervienen en el proyecto, no solamente al constructor, a quien lo ejecuta, sino a todos los demás, a la propiedad, a los mantenedores, etcétera, etcétera, que obligue a ejecutarlo conforme a los dictámenes que nosotros establecemos en ese proyecto. Una vez que todo esto está escrito y que hay dinero suficiente, hay una entidad que lo financia, etcétera, etcétera, pues se puede llevar a ejecución. Es decir, bueno, pues ya generamos, hacemos las plantaciones, hacemos las siembras, hacemos la repoblación con los individuos que nos interese y estamos generando esos nuevos hábitats. Generamos infraestructuras, a veces infraestructuras también viales que permitan pues, el acceso a las personas para visitarlo, para disfrutar de ese entorno. Una vez que está ejecutado, se pone en marcha, es decir, empieza a funcionar y se mantiene durante la vida que dura el proyecto. Al final, pues muchos proyectos tienen una vida limitada, no suelen ser los proyectos que nosotros abordamos, puesto que nuestros proyectos deben tender a generar hábitat que sean estables y, por tanto, pues al final del ciclo no se demolirá, sino que esto seguirá funcionando eternamente. Pero otros muchos proyectos, pues al final de su vida, pues el proyecto tiene que demolerse, tiene que eliminarse. Si hemos creado una fábrica de vidrio, pues cuando se cierra la fábrica de vidrio, pues hay que demoler todo aquello y devolver el territorio a su estado inicial o lo más parecido posible. Y entonces habrá que reciclar todos los materiales que se utilizaron, etcétera, etcétera, para volver otra vez al estado inicial y conceptualizar otro proyecto diferente que se instale sobre ese mismo territorio. Bueno, esto es el ciclo del proyecto, es la vida del proyecto. Como os digo, algunos proyectos, como los nuestros habitualmente, no son cíclicos, sino que tienden a alargarse su vida mucho más allá de la vida humana, ¿no? de la vida de las personas, porque el objeto de implantación de un medio renaturalizado o de un medio natural o de un bosque o de un no sé qué, es que permanezca en el tiempo para generaciones futuras. Y por tanto ya no cerraríamos el ciclo del proyecto, sino que el proyecto seguiría caminando y evolucionando hacia otras cosas. Bien, pero la mayoría de los proyectos de ingeniería son siempre cíclicos. Bueno, siempre hay una diferencia entre lo que el cliente pide y lo que al final obtiene. Pues por un lado, esta viñeta es interesante porque nos plantea pues, todas las posibles interpretaciones, ¿no? Lo que el cliente pide, que no, realmente lo que pide no es realmente lo que él quiere, lo que diseñó el ingeniero. Bueno, pues fijaos que en este caso pues ha perdido toda su funcionalidad porque el columpio pues no se puede desplazar como un columpio. Lo que
Se describió en el proyecto, claro, para que funcionara, pues una vez con esta conceptualización, pues lo que hay que hacer es cortar el árbol y sujetarlo de alguna manera para que el columpio vaya y venga. Lo que entendió la asistencia técnica, la propuesta de mejora de la oficina técnica, lo que aconsejó el constructor, lo que replanteó el topógrafo, porque se le olvidaron poner algunas de las cuerdas. Cuando se hizo alguna modificación, lo que se aprobó en la modificación, lo que finalmente se construyó y lo que realmente le hacía falta al cliente. Por lo tanto, de lo que le hacía falta al cliente a lo que se construyó, pues va un abismo. Hay que procurar que todos estos elementos pues coincidan al máximo y no pasemos por todas estas fases raras. ¿Vale? Bueno, pues tanto en la fase conceptual como en la fase de ingeniería básica, como en la fase de realización de detalles, como en la ejecución del proyecto, como en la puesta en marcha y aprovechamiento, como en el cierre de la explotación del proyecto, en todas las fases hay planos de ingeniería. Aquí tenéis un listado de los documentos del proyecto. Un proyecto básicamente tiene 4 documentos. El proyecto clásico, hoy día suelen tener algunos más, 6, 7, 8, pero bueno, el proyecto clásico tiene 4 documentos. El documento número 1, que es la memoria y anejos, el documento número 2, que son los planos, el documento número 3, que son los pliegos de condiciones, y el documento número 4, que son los presupuestos. Esa es la estructuración básica de un proyecto. Hoy día, la ley de contratos de las administraciones públicas establecen que tiene que haber otros documentos, como es el documento número 5, que sería el de seguridad y salud, el documento número 6, que serían los estudios de impacto ambiental, etcétera, etcétera. También dice la ley que tiene que tener tantos documentos como sean exigibles por la propia ley. Entonces ya el proyecto no solamente tiene esos 4 documentos, sino que puede tener muchos más. Pero básicamente la estructura del proyecto es esos 4 documentos. Pues fijaos, una memoria y anejos, pues esto es de una gran infraestructura. No sé si es de un ferrocarril o de una autopista, me da igual, pero lleva una serie de tomos. Tomo 1, memoria, anejo 1, antecedentes, anejo 2, cartografía y topografía. Tomo 2, anejo de geología, estudio de materiales. Tomo 3, climatología, hidrología y geotecnia. Tomo 4, geotecnia. Tomo 5, geotecnia. Tomo 6, sismicidad, drenaje, trazado, movimiento de tierra. Es decir, que son un conjunto de volúmenes, si es cierto que esto es una gran obra y por tanto requiere unos estudios considerables. Pero como veis, los anejos empiezan por, por informarse. Son estudios básicos de información. Se estudia la climatología, la hidrología, la geotecnia, la sismicidad, la red de drenaje, etcétera. Es decir, están estudiando qué es lo que hay para saber el estado actual de la obra. Luego ya empiezan a desarrollar determinados aspectos, ¿no? Bueno, pues se hace el estudio del trazado, es decir, por dónde nosotros queremos que pase esta obra. Pero además, dando varias posibilidades y eligiendo la mejor entre ellas. Tiene que haber un estudio de alternativas.
Una vez que elegimos el trazado, podemos hacer un estudio de movimientos de tierras para ejecutar la obra, habrá que hacer todo el cálculo de estructuras y, como veis, todo ello va quedando reflejado en este documento, ¿eh? Bueno, pues en la memoria, con 26 anejos, pues resulta que son 21 tomos, es decir, como 2 metros cúbicos o 3 metros cúbicos de papel. El documento número 2 son los planos, que en este proyecto pues hay solamente 2 tomos de planos, ¿eh? El documento número 3, como decíamos, el pliego de prescripciones técnicas, y el documento número 4, el presupuesto. Aquí tenéis un índice de planos para que os deis cuenta de los distintos planos que pueden tener un proyecto de este tipo. Empiezan siempre, como cualquier estudio, como cualquier trabajo, se empieza siempre desde lo más general a lo más concreto. Y entonces, el primer plano son el plano de localización. ¿Dónde está la obra que nosotros vamos a hacer? El plano número 2, el plano de situación. El plano de situación también es donde está, ¿eh?, la obra que nosotros queremos hacer, pero con mayor detalle. El plano de situación, el plano de localización únicamente lo ubica geográficamente, mientras que el plano de situación además nos tiene que informar pues de los accesos, de las conexiones a la red eléctrica, a la red de agua, a todas las infraestructuras que van a ser necesarias para el desarrollo del proyecto y la implantación. Luego vendrán una serie de planos de conjuntos, es decir, habrá una planta general topográfica que nos describa con todo detalle cómo es el elemento sobre el que vamos a actuar, ¿eh? Puede haber alguna serie de secciones, de perfiles transversales o de estudios, como puede ser el drenaje. Cuidado, no confundir nunca los planos cartográficos, que suelen ser de información, con los planos de información básica, con los planos de proyecto, que suelen ser de ejecución, ¿eh? Son planos diferentes. La cartografía normalmente no son planos técnicos y, por tanto, no tiene por qué estar sometida a toda la normativa que nosotros hemos visto, pero, sin embargo, nuestros planos, los que nosotros realicemos y metamos aquí en el documento número 2, todos ellos son planos técnicos. Hay una diferencia fundamental, y es que estos planos de este documento son planos contractuales. Es decir, un proyecto es un contrato entre muchas partes y, por tanto, obliga a muchas partes. Y una de las partes fundamentales del proyecto, del contrato, son los planos. No en vano, todas las construcciones se hacen a través de los planos. Luego, las definiciones que nosotros hagamos, aparte de concretar en los pliegos de condiciones o en otros documentos, se van a ejecutar directamente con los planos. Bueno, pues como veis, puede haber un listado enorme, ¿eh? Y se va reduciendo el nivel de detalle, pasando siempre de lo más general a lo más concreto. Al final, pues se describen cómo se tienen que realizar pues, los distintos elementos, ¿vale? Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, aquí vamos a ver un ejemplo ya de detalle sobre los drenajes. Bueno, pues el plano de 2.7 de drenaje pues nos hablará nos definirá en planta toda la red de drenajes. Este plano, que será el 2.7.1, tiene 17 hojas y todas ellas están a escala 1.000. Obras que hay que realizar sobre el drenaje, es decir, estamos detallando algunos elementos que nosotros tendremos que construir o instalar porque puedan ser prefabricados, pues será el plano 2.7.2. Estos elementos individuales están descritos en 19 hojas
es un solo plano, pero son 19 hojas distintas. Y fijaos que ya está bajando a un nivel de detalle de 1,25. Es decir, esta escala es mucho mayor que esta. Bueno, aquí concreta sobre algún drenaje en un elemento concreto, el 273, que tiene 4 hojas y que está a varias escalas. Y por último, planos de detalles, pues a lo mejor de cómo se instalan estos elementos que ha definido previamente, que es el plano 274 y que tiene 7 hojas distintas y este es a una escala de unos 100. Bueno, aquí veis un plano de planta general. Aquí normalmente estos proyectos se definen por tramos. Este tramo de una vía férrea, creo que es Madrid-Alicante, de una vía férrea, pues tiene su planta general situada sobre el territorio. Veis aquí el territorio representado por curvas de nivel, con un montón de infraestructuras que se entrecruzan entre sí y con un montón de detalles que incluso se representan simplemente con una notación. Bueno, y aquí veis un perfil longitudinal. El perfil longitudinal viene a sustituir a lo que sería el alzado. Es decir, si nosotros practicamos un corte siguiendo la alineación de la infraestructura, la forma del terreno pues sería esta que describimos aquí. Y la forma de la infraestructura sería esta que se describe aquí con estas curvas y con todas estas anotaciones de alineaciones verticales, alineaciones horizontales, etcétera, etcétera, indicando la cota del terreno, la cota de la infraestructura y la distancia entre ellos, etcétera, etcétera. Y si hay algún elemento singular, pues se describe. Bien, bueno, esto vendría a ser, realmente es un plano de planta con su perfil, o también podríamos verlo como un plano de planta y un plano de alzado. Lo que pasa es que este alzado viene a ser un corte longitudinal del terreno y de la obra. Bueno, aquí tenéis un detalle del perfil longitudinal del terreno, con las distintas cotas del terreno y cómo vendría la obra, que unas veces pues, va con pendiente ascendente, en rampa, otras veces con pendiente descendente y, bueno, pues nos describe la forma de las alineaciones verticales, que serían alineaciones parabólicas. Entre estas dos alineaciones pues hay una curva aquí y aquí para permitir que el tren discurra con cierta velocidad. Bueno, esto sería otro tipo de plano, que sería el plano de trazado y replanteo. Como veis, ya está hecho a una escala mucho más grande, donde se van introduciendo pues, más detalles. Incluso veis que hay algunas notaciones en forma de tablas donde se indican las bases del replanteo. Pues sobre un punto determinado se da la pendiente, la posición en X, en Y y en Z, para definir pues, cuál es la posición de un punto determinado. Bueno, esta es otra vista del perfil con algunos detalles, como por ejemplo la representación de este viaducto, que formaría parte del trazado de la vía férrea. Estos son perfiles transversales. Los perfiles transversales normalmente forman parte del anejo de cálculos porque lo que nos permiten es determinar el volumen de tierras a mover. Entonces, si nosotros calculamos la superficie que hay entre este perfil transversal y este otro perfil transversal, determinamos la media de esas dos superficies y multiplicamos por la distancia, pues obtendremos el volumen de tierra a mover entre ellos.
Esto explicado así de forma rápida, aunque puede ser un poco más complejo dependiendo si el perfil está en desmonte, si está en terraplén, si está medio en desmonte, medio en terraplén, etcétera, etcétera. Pero bueno, para darnos cuenta de para lo que sirve, pues con esta explicación nos sirve. También lo veremos más adelante. Esto, por ejemplo, es una sección tipo de esa explanación que se va a hacer. Es decir, aquí hay un movimiento de tierras donde, bueno, pues en esta zona hay terraplén, después se pone el pedraplén que va a sustentar a las vías, etcétera, etcétera. Bueno, en este perfil transversal, en esta sección tipo, pues nosotros ya estamos viendo cómo se tiene que ejecutar la obra en este perfil transversal, y en una longitud determinada. Como veis, aquí tenemos la carátula. Este plano, si no me equivoco, pues está hecho a escala 1:50. Ya es un plano que nos está dando una información muy detallada, pero no solamente tenemos información gráfica, sino que podemos adjuntar información tabular que permita realizar estas interpretaciones, ¿vale? Aquí tenemos también representado cuál sería el perfil del terreno natural y cómo quedaría modificado una vez ejecutada la obra. Bueno, aquí tenéis una carátula particular. Esta carátula, bueno, esto es una 2, porque el Ministerio de Obras Públicas exige que todos los planos originales se entreguen en formato A2 y se entreguen reducidos en formato A3. Entonces, lo que hace el Ministerio es que en esta parte de aquí, que se corresponde con la carátula normalizada, introducir los datos básicos del proyecto, los que tienen los fundamentales. Es decir, los que sí o sí necesitamos para saber la información del plano. Y este va a ser, pues, el nombre del proyecto, la fecha y, bueno, no sé qué pone aquí. Pero en esta zona de aquí, que se corresponde con el tamaño normalizado de la carátula, irían esos datos fundamentales. Y el Ministerio dice que, bueno, pues se puede utilizar el resto de la parte inferior de la hoja pues para meter la escala gráfica y la escala numérica e introducir los datos de los promotores y los constructores. ¿Vale? De esta forma, lo que permite es que al reducir este plano, la carátula siga quedando igual. Ocupe siempre, ya sea en el A2 o sea en el A3, ocupe toda la parte inferior del plano. Bueno, como veis, hay normas que adaptan la normativa general. Nosotros nos vamos a basar siempre en la normativa general. Bueno, aquí tenéis planos de detalles constructivos donde ya sobre los distintos elementos que se representan aquí, pues plantean la representación de estos detalles, de cómo se tienen que construir los distintos elementos, dando toda la información de las cotas, las dimensiones, para poder realizar la construcción de ese elemento. Y además haciendo todas las anotaciones que sean necesarias para la correcta interpretación del plano. Bueno, eso sería en planos de obra civil. Por ejemplo, en edificación, pues también se generan planos de ámbito general, en lo que se hace en la distribución, se dan las dimensiones fundamentales de las distintas habitaciones, etc. Bueno, este sería un plano en planta baja, donde están descritos pues, todos los elementos que conforman el edificio, tanto los muros exteriores como los tabiques interiores de división entre elementos, donde se sitúan las ventanas, las puertas, las dimensiones de los distintos espacios,
dónde están las escaleras, los tiros de chimenea, etcétera, etcétera. Es decir, todos los elementos que conforman esa construcción representados en planta. También se suelen hacer alzados que muestran cómo sería visto desde desde el sur, visto desde el norte, etcétera, etcétera. Los arquitectos, a la hora de realizar representaciones de este tipo, representaciones diédricas, no suelen hacer alzado y vista lateral, sino que a todos le llaman alzado, ¿no? Generan una planta y ponen un alzado norte, alzado sur, alzado oeste y alzado oeste, para diferenciar unos alzados de otros. Pero, bueno, pues ellos no diferencian entre alzado y vista lateral. Y luego habrá planos de detalles que nos indiquen cómo se tiene que ejecutar cada una de las partes concretas. Es decir, bueno, pues aquí ya vemos cómo debajo de la cubierta pues va una serie de elementos aislantes, que, bueno, que aísla tanto las vigas, cómo se tienen que situar pues los redondos de acero para generar las columnas de hormigón, cómo se tienen que situar las bovedillas para poder generar los cielos rasos, etcétera, etcétera. O cómo se tienen que incrustar en las zapatas pues todos los elementos metálicos, los redondos de acero, para poder generar esas columnas y que sean esas columnas de hormigón y que sean resistentes. Por tanto, otra vez volvemos a lo mismo, siempre vamos desde lo más general a lo más concreto para permitir cómo se tiene que ejecutar todo ello. Bueno, aquí no vemos ninguna dimensión, pero evidentemente todos estos planos tienen que ir perfectamente acotados para saber la dimensión. Veis cómo aquí está marcando dónde se sitúan cada uno de estos detalles. Bien. Aquí veis otro plano, que en este caso sería de una instalación eléctrica, donde aparecen con el punto rojo pues todos los puntos de luz, con su cableado, los interruptores, los enchufes en cada uno de las habitaciones, ¿vale? Por tanto, está perfectamente diseñado toda la red de instalación eléctrica de ese elemento. Bueno, esto se puede realizar en proyección o se puede realizar modelizándolo. Las últimas tendencias es a generar los modelos en 3 dimensiones para poder trabajar directamente, no solamente en la ideación, en la definición del proyecto, sino luego más adelante en la gestión, mantenimiento del edificio después de que esté construido y por último en el desmantelamiento una vez que la vida útil de este proyecto pues haya concluido. En ingeniería mecánica industrial, pues la normativa que establece para la representación de este tipo de dibujos es esta, la norma UNE, la 1.166.1 de 1996, que la podéis buscar y haceros con ella. Habla de las generalidades del dibujo, ¿no? Y establece una serie de planos, que serían los planos de diseño, los planos generales de conjunto o planos de subconjunto, planos de perspectivas explotadas, planos de taller o fabricación y planos de detalle. Como siempre, van desde lo más general a lo más concreto, donde vamos a representar todos los detalles estarán aquí. Nosotros podremos obtener planos generales de un conjunto, por ejemplo, de un motor o de una manivela o de un conjunto de elementos mecánicos que luego daremos todos los detalles sobre ellos. También
Como dibujos técnicos o como planos técnicos, pues se puede hablar de los folletos, de catálogos o de documentación comercial. Bueno, a la hora de realizar los planos de diseño, pues ya lo habíamos visto muchas veces, es el propio croquis hecho a mano alzada el que nos permite pues entrar en ese diálogo con nosotros mismos para poder ir mejorando el diseño o ir evaluando el diseño que nosotros queremos realizar. Una vez que tengamos ya la conceptualización de ese diseño, pues pasaremos a definir un plano de conjunto. El plano de conjunto es esto. Es decir, nosotros representamos todas las partes que conforman el conjunto mecánico que estemos diseñando y además hacemos una lista de componentes que introduciremos por lo general encima de la carátula, y pondremos pues la cantidad de componentes, el número de la pieza, por ejemplo, la pieza 01, que es este eje, pues tiene un solo componente, pero la pieza, pues no sé, la 108, los rodamientos de bola, el rodamiento de bolas, pues hay dos rodamientos de bolas, aquí y aquí. Este es un rodamiento de bolas junto con este y este es otro. Hay dos. Bueno, pues pondremos la cantidad de elementos que contiene el conjunto, iguales, el número de piezas, el número de la pieza, la descripción, a veces incluso con un código el elemento, bueno, aquí tenemos el elemento 4, que es este rodamiento de bolas que decíamos antes, y a veces incluso se pone el material. Como veis, bueno, pues esta es una carátula estándar donde ponemos el símbolo del sistema de representación, en este caso es el europeo, la escala, el promotor del proyecto, el nombre del plano, la fecha y el número de plano. En este caso, pues no va el autor. Y veis cómo están indicadas aquí fuera pues las marcas de plegado de ese plano. Bueno, a veces podemos realizar representaciones fotorrealistas de este tipo. Que sepáis que esto no se considera un dibujo técnico. Podemos introducirlo dentro de nuestros planos, pero no es un dibujo técnico, puesto que los dibujos técnicos deben ir todos en proyección. Esto es una imagen fotorrealista que no está mal, que además lo podéis hacer así si queréis a la hora de entregar vuestros ejercicios o vuestros exámenes, pero que sepáis que esto no sustituye a las representaciones ortográficas ni a las representaciones en perspectiva. Esto es algo añadido, ¿vale? Y que tiene más carácter de comercial que de técnico, para poder mostrar cómo pueda ser el producto que nosotros queramos realizar. Bueno, a veces también aplicamos métodos como pueden ser los cortes a este tipo de dibujo, para dejar al descubierto todas las geometrías internas que pudieran producirse. Otras veces los planos de conjunto se generan como un plano de explosión, es decir, de esta forma. Nosotros podemos hacer tanto en perspectiva como en dibujo ortográfico, podemos realizar este tipo de explosiones donde parece que el conjunto se está desmontando en todas las piezas que lo componen. Bueno, todas las piezas irían, todas las piezas que van montadas juntas irían siempre expandidas a lo largo de su eje longitudinal, ¿vale? Y de esa forma podemos ver la posición que puede ocupar cada una de ellas. Pero, ¿y eso qué era, Gabriel? ¿Eso qué ¿O era? qué es? Bueno, mejor dicho. Esto es un plano de conjunto, pero es una perspectiva explotada. Pero no deja de ser un plano de conjunto.
Como veis, en los planos de conjuntos pues van definidos todos los elementos, pero normalmente no van cotas. A lo sumo, en los planos de conjunto se ponen las dimensiones máximas del objeto, para saber el ancho, el alto y el largo, pero por lo general no van acotados. Pero sí llevan su cuadro de componentes específico. Esto otro sería un plano de detalle, donde nosotros estamos representando ya con todo, bueno, más que un plano de detalle sería un plano de taller, donde estamos representando con todo nivel de detalle uno de los componentes de este conjunto. ¿Vale? Entonces, esto tiene que ir perfectamente acotado, con todas sus dimensiones y todas sus características. Aquí veis también otro ejemplo de carátula, mucho más completo que el anterior. ¿Vale? ¿Por qué es un plano de taller? Pues porque con esta representación un operario de taller, un tornero, me puede construir esta pieza. ¿Vale? Sin lugar a error. Aquí tendríamos otro plano de taller. Esto sería una biela representado alzado, vista lateral y planta. Además, nos da un detalle de esta parte de aquí, ¿vale? Y nos representa una perspectiva. Pero esto sería aclaratoria. Realmente esto es un plano de taller, porque nos está dando todas las dimensiones de este objeto, como para poder fabricarlo en un taller mecánico. Bueno, aquí tendríamos también un plano de taller, pero además nos representa múltiples detalles. Esto sería un cojinete o un eje con distintos radios y distintas geometrías. Fijaos que nos va dando, aquí va marcando determinados detalles que luego nos los da aquí ampliados a otra escala distinta. Fijaos que aquí la escala de la carátula es un quinto, porque esa es la escala del elemento principal que está representando, que es este eje, que como veis tiene una rotura aquí en medio. Pero cada uno de los detalles lleva escrita su escala. Lleva escrito qué detalle es y está marcado de dónde procede ese detalle, ¿vale? Para no cometer o dar lugar a interpretaciones incorrectas. ¿Visto? Sí. Vale. Bueno, y aquí tenéis pues un documento que más que técnico es comercial, pero como veis sigue más o menos las mismas características. Esto es viene a ser un catálogo de un sistema de alimentación eléctrica para grúas, en donde bueno, pues se ve, está representada en perspectiva la carcasa y todos los elementos que lo componen en una perspectiva también explotada. Sin embargo, bueno, pues de la carcasa nos da una planta y un alzado totalmente acotados. Como veis, bueno, pues aquí tenéis una especie de planos de conjunto y de planos de taller, ¿vale? Pero que conforman un elemento de tipo comercial más que técnico. Bueno, pues volvemos a insistir, croquis para la conceptualización, que muchas veces se pueden hacer a mano alzada o no. Es un dibujo provisional, preliminar, dinámico, que nosotros podamos modificar fácilmente.
que sirve para que el diseñador pueda ordenar sus pensamientos, es decir, en ese proceso de pensamiento y de autocorrección, donde se va perfeccionando poco a poco. Y se puede incluso presentar al cliente de manera que se pueda discutir y hablar sobre ello, ir mejorando pues, los aspectos que se consideren. Los planos generales o de conjunto, que el ejemplo sería este polipasto, otro plano general o de conjunto en el que tenemos, bueno, este es el plano de conjunto, donde se ven pues algunas partes de las piezas, pero veis que aquí no hay ni una sola cota, solamente hay referencias a piezas. Hombre, como os decía antes, pues podríamos tener las dimensiones máximas, el ancho, el alto y el largo, pero ya. Y entonces, bueno, pues esto es un plano de conjunto. Una vez, esto sería un conjunto sin ser un plano, porque esto no le podemos llamar un plano de conjunto. Es una imagen fotorrealista de un conjunto mecánico y esa otra. Que podemos insertar dentro de nuestro plano si entendemos que va a mejorar la interpretación del plano, de alguna manera. Pero no es el elemento fundamental de la representación. Bueno, a lo mejor esto gana en visualización con respecto a la visualización anterior. Vale, perfecto. Pero lo importante es que todo esto esté representado, que tenga su cuadro de componentes, que estén marcados, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Mucho más importante que esto, aunque esto tenga un efecto visual mucho más impactante. Bueno, pues aquí tenéis otra norma de referencia, buscadla, bajárosla, leedla, donde os van a dar indicaciones sobre cómo representar este tipo de planos. Aquí tenéis otro elemento otro plano de conjunto, que en este caso es una perspectiva estallada. Vale, pues ya lo veis, como todos los elementos se disponen a lo largo de su eje, como si fueran a montarse. Evidentemente estas perspectivas pues, ayudan a comprender cómo se realiza el montaje de estos elementos, de estas piezas. Bueno, y luego los planos de taller de fabricación o de despiece, que se llaman de todas esas maneras, y alguna más seguramente, pues ya son planos donde aparecen con todas las cotas, las dimensiones y la representación de todos los elementos que contiene. En este caso, pues con roturas, con secciones, con, bueno, pues todos los elementos que nos permiten facilitar tanto la representación como la interpretación de estas piezas complejas, ¿vale? Con acotación, con bueno, con holguras, es decir, esta es, bueno, pues nos marca que estos que tienen que ser 51 milímetros más menos 2 décimas de milímetro. Bien. El plano de fabricación o despiece hay que indicar toda la información para la fabricación de la pieza. Sus dimensiones, los signos superficiales, los tratamientos especiales, las tolerancias, que no me salía la palabra, las tolerancias de las dimensiones, etc. Bien. Bueno, y esto sería un plano de detalle. Serían los planos de detalle, son planos individuales de cada uno de los elementos que nos permiten definir todos los elementos que contienen. También son planos de taller, fabricación o despiece. O sea, que también se llaman planos de detalle. Que como dice aquí, no hay que confundir con plano de detalles, que es lo que veíamos anteriormente.
Estos serían detalles de un plano, es decir, bueno, pues representamos una zona específica, tenemos este elemento y nosotros queremos explicar bien cómo es este elemento de unión, ¿no? Esta rosca. Bueno, pues hacemos aquí una representación a una escala ampliada, ¿vale? Pues esto sería un detalle de esta zona. Un detalle es un dibujo que amplía la información y la definición de un elemento en concreto o parte de un objeto que se está proyectando. Esto ya lo vimos antes, como es un plano que contiene un montón de detalles sobre este objeto. Bien, este ya también lo vimos antes, serían planos de detalle. Bueno, y aquí nos comentan sobre el BIM. ¿Qué es el BIM? Bueno, pues es una de las nuevas tecnologías hacia las que nosotros os estamos orientando, porque todo lo que estamos viendo de representación en CAD, en sistemas de dibujo asistido por ordenador, está orientado a que sepáis, en definitiva, trabajar en estas nuevas tecnologías que se denominan BIM, Building Information Modeling, que es la modelización de la información de los edificios. Pero se aplica no solamente a la construcción, sino que se aplica a todo tipo de proyectos. También se denominan PIM en lugar de BIM, que serían Project Information Modeling. Modelización de la información de proyectos, que es una denominación más general, aunque se aplica menos. Claro, ¿qué objetivo tiene el BIM? Pues por lo general el CAD, los sistemas de diseño asistido por ordenador, se han utilizado en las primeras fases del proyecto, solamente para generar los planos de diseño y de ejecución de los proyectos. Pero una vez que el proyecto pasaba a fase de explotación o de uso, pues ya el CAD no tenía mucha aplicación. Estos sistemas pues vienen a implantarse para gestionar todas las fases del proyecto, desde la conceptualización, la modelización, el diseño, la construcción, la puesta en marcha y gestión y mantenimiento del proyecto durante toda su vida útil y por fin su desmantelamiento. Claro, entonces esta modelización del proyecto tiene que ser completa. Si nosotros estamos diseñando un edificio industrial, pues en este modelo no solamente tendremos los muros y las ventanas y los retretes, sino que tendremos también pues, todas las instalaciones eléctricas, las de agua, las de aire acondicionado, etcétera, etcétera, y además generando modelos de uso, de tal forma que incluso se pueden, a través de estos modelos, se pueden gestionar de forma inteligente los edificios, ¿no? Bajar, subir las persianas, encender la luz, encender la calefacción, etcétera, etcétera. Por tanto, este tipo de modelizaciones nos lleva ya a dar un paso más en lo que es la conceptualización y el diseño. Ahora mismo, pues ya se puede realizar la gestión integral del proyecto mediante estos sistemas a mí me gusta llamarlos PIM, Project Information Modeling, más que BIM, porque el BIM está más orientado fundamentalmente a la industria de la construcción y sobre todo a la arquitectura. Bueno, pues como veis se generan modelos, se une con bases de datos o con sistemas de información que permiten pues gestionar todo el proyecto. Entonces, mientras los planos pues eran un elemento que se hacía en soporte papel, que antes si te equivocabas o tenías una modificación de proyecto, pues había que volver a rehacer todos los planos,
¿eh? Bueno, pues eso se evitó con los sistemas de diseño asistido por ordenador porque eran fácilmente modificables. Pero ya realmente hemos pasado a la gestión del modelo, ¿eh? en toda la vida útil de este proyecto. En nuestro sector, pues ya hace tiempo que venimos trabajando con sistemas de información geográfica, que es un poco el predecesor del BIM. Los sistemas de información geográfica lo que hacen es enlazar elementos representados espacialmente con bases de datos alfanuméricas. Y entonces nos permiten tener almacenada en una base de datos toda la información de determinada parte del territorio, con lo cual pues, son muy útiles. Y además, a través de los sistemas de información geográfica, nosotros podemos hacer análisis complejos, análisis de superposición topológica de distintos elementos para generar nueva información, o análisis estadísticos, análisis territoriales, análisis de muchos tipos para poder obtener información derivada de esa información básica que nosotros tenemos y llegar a un mejor conocimiento del territorio, pues a la hora sobre todo de realizar una toma de decisiones adecuada. Entonces, como veis, pues la evolución lógica de todo este trabajo que hemos venido haciendo no es solamente generar en un papel cartografía, generar información gráfica en un plano, sino que el objeto fundamental es saber gestionar esa información dentro de un sistema digital, que puede ser más o menos complejo. Por eso os enseñamos a trabajar de esta forma. Sería mucho más fácil a lo mejor que solamente trabajáramos en dibujo 2D, pero si solamente trabajamos en 2D, nadie os enseñaría a lo largo de la carrera a generar modelos gráficos que os permitan fácilmente dar el salto a estas tecnologías. ¿Dudas? ¿Preguntas? Pero Gabriel, nosotros el BIM o PIM, cuando, o sea, no sé, es que no sé, lo vamos a utilizar, No, lo vamos a utilizar ahora, lo utilizaremos en un futuro. Nosotros de momento no lo vamos a utilizar. En un futuro, yo diría que en un presente. Ya se está utilizando en España, por ejemplo, en Gran Bretaña, ya toda la obra pública, la administración exige que se haga en BIM, y en la Unión Europea pues le faltan 2 días para que se hagan utilizando estas tecnologías. Yo entiendo que sería una segunda fase, ¿no? El pasar a utilizar estos modelos una vez que hayamos aprendido a modelizar con AutoCAD y sepamos manejar esta información gráfica. Entonces todavía nos Pero falta un poco. en principio no hay oferta en la escuela de este tipo de asignaturas. De HIT sí, nosotros empezamos a trabajar con sistemas de información geográfica en el año 91, 1991, es decir, el siglo pasado. Con lo cual llevamos ya casi 30 años, 29 años trabajando en sistemas de información geográfica, con lo cual el GIS no es una nueva tecnología, aunque lo quieran vender como nuevas tecnologías, porque nació en los años 60, es de mi edad. Yo nací en el 61, el 5 de noviembre del 61, y en el 62 nació el primer sistema de información geográfica en el mundo. Entonces ya no se pueden llamar nuevas tecnologías. El BIM sí, es mucho más moderno,
pero ya la administración lo está implantando directamente. Y a nosotros todavía no nos lo implantan, ¿no? Bueno, yo que vosotros intentaría exigirlo de alguna manera. Hombre, si es que al fin y al cabo dentro de 10 años es con lo que se va a trabajar, ¿no? Digo yo, vamos, no sé. Dentro de 10 años no, seguramente dentro de menos. Pues por eso, y nuestra carrera Exacto, acaba dentro de claro, 5 años o claro, 4, pero supone. O sea, no sé. en fin, yo te entiendo perfectamente lo Yo que... entiendo que no se invierte en educación, ¿eh? Yo entiendo que no se invierte en educación, pero no sé. O sea, Bueno, trabajar con una cosa, o sea, vamos a aprender ya. una cosa que vamos a tener que cambiar porque, bueno, no sé. Bueno, da No, igual. que vas a tener que cambiar, no, porque tú tienes que tener los conocimientos básicos. Es decir, tú si no sabes modelizar en un BIM no haces nada, con lo cual, por eso Ya, nosotros claro, claro. Sí, estamos, sí. Primero estamos AutoCAD. trabajando, claro, para poder correr primero hay que saber andar, macho. Y eso no quiere decir que luego, más adelante, podáis tener una asignatura que os enseñe a manejar esto, pues eso sería lo lógico. A lo mejor optativa, pues no lo sé, pero bueno, demandarlo. Yo creo que vosotros tenéis una capacidad de demandar cosas a la universidad que no sois conscientes de la fuerza que tenéis, demandarlo, porque la universidad tiene mucho potencial y bueno, pues a veces no lo ejerce. Yo creo que sería interesante. Sí, porque además, básicamente, si no lo hacemos nosotros, como que no lo va a hacer nadie, ¿no? Claro, no. A ver, vamos a ver, no lo va a hacer nadie, no. O sea, Antes o ya, mira, entendiendo. a ver, que es que... Espera, voy a dejar de grabar.